Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión vuelvo otra vez a mis videos en los que les enseño vainas que les pueden servir. Entonces resulta que tengo esta licuadora y hace el siguiente horroroso sonido. Pucha, ahora ya está peor porque hace ya ni camina. Entonces hace un sonido metálico horrible. Entonces, primero que todo, yo pensé que se le había dañado el cuadrante, pero como ustedes piensen, como ustedes ven acá, sí, este bujecito, pero como ustedes ven acá, eso no es cuestión ni de acá, ni es cuestión de acá, porque ella se trabó y no tenía puesta la copa. Y el sonido es metálico, así todo re feo, ¿sí? Antes lo hacía, ahora ya se está trabando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Observen, eso no tiene por qué sonar nada. Quiere decir que ahí se le soltó algo. Vamos a tener que hacerle una exploración interna a esto, porque la cosa no es ni de aquí ni de aquí. Eso es como para que no se pongan a gastar plata comprando la cuchilla, ¿no? Seguramente fue que se soltó el ventilador. Entonces, vamos a ello. Bien, entonces primero tenemos que sacarle los tornillos y esos se encuentran debajo de estos plásticos, ¿verdad? Les voy a mostrar. Bueno, ahí abajo están, se lo saca. Y ahí observemos que quedó prisionero y ups, ahí cayó la tuerca. Sí, entonces eso es lo que nos pasa. Esto es lo que nos sucedió, ¿ok? Entonces tenemos que volver a acomodar esto y colocarle la tuerquita. ¿Sí? Vamos a tener que trabarla un poquito porque si no, no va a dejar. Necesito trabarla porque si no me voy a empezar a dar vueltas como loco. Bien, ahí le metí la atornilladora al rotor. Y ahora, pues si tienen una llavecita, yo voy a buscar la llave equivalente para no tener que usar el hombre solo. Ok, es la llave 11. Entonces pues le damos, hacemos fuercita. Ya con eso tiene. Listo. Okay, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es armarla de nuevo. Bien, entonces ahora a cerrar. Verificamos que todo esté bien, que el display esté por fuera, que no se haya quedado salido. Miren, quiero decir los botoncitos que han quedado bien colocados, que a veces se desacomodan. Pones. ¿Sí ven? Ya no suena. No suena como una alcancía. Ah, qué bien. Qué torcidita. Bueno amigos, eso es todo lo que quería compartir con ustedes en esta ocasión. Entonces, no todos los daños son de
de alta complejidad en las licuadoras. Esa es la moraleja. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.